Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo en este video. El día de hoy les presentaré el tema sobre ganadería y sostenibilidad y tratar de resolver esta pregunta de si se puede alimentar al mundo sin dañar al planeta. Bueno, ¿alguna vez entre todas las cosas que traemos en la cabeza se han puesto a pensar cuál es la pregunta más importante que nos hacemos todos los días? Los invitaría un poquito a que piensen normalmente cuál es una de las discusiones más importantes que se celebran todos los días y que se definen día con día. Pues sí, creo que varios de ustedes seguramente adivinaron. La pregunta es ¿qué vamos a cenar el día de hoy? Y para mí, pues la verdad es que la respuesta es fácil. Para mí, tal vez unos tacos al pastor son una de las mejores opciones para la cena. Y si nos ponemos a pensar en realidad todo lo que está detrás de esta fotografía, sería sumamente relevante llegar a la reflexión que detrás de unos tacos al pastor hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, no solo de diferentes personas, sino de muchísimos actores involucrados en la producción de alimentos. Entre ellos, pues ustedes pueden observar aquí en la foto claramente la presencia, por ejemplo, de frutas, ¿no? Como la piña, probablemente. También tenemos cebolla, tenemos cilantro, tenemos las tortillas, limones, rábanos y obviamente pues también la presencia de productos pecuarios, principalmente en este caso la carne de cerdo. Me presento, mi nombre es Juan Nava, soy médico veterinario zootecnista. Trabajo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y mi correo electrónico para cualquier duda, situación que quisieran platicar conmigo, se los dejo aquí en pantalla, mbztanava.unam.mx. Y solamente para aprovechar un poco esta diapositiva, comentarles que justo los tacos al pastor sí son de cerdo, aunque a lo mejor algunos tenían la duda de si venían de carne de res o si venían de algún otro animal. En este caso, ahí les pongo una imagen principalmente del corte que se utiliza para realizar los tacos al pastor, que es la cabeza del lomo, en este caso pueden observarlo. Bueno, y entrando ya un poco en materia de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es ganadería y sostenibilidad, pues valdría la pena con ustedes compartir que todos estos componentes que son los que llevan los alimentos a nuestra mesa, pues son parte de algo que se conoce como los sistemas alimentarios. Y los sistemas alimentarios, como pueden ver ustedes en la imagen, pues están compuestos por diferentes actores, recursos y actividades que se realizan al interior de estos sistemas y existen también fases, no solamente nos enfocamos en la parte de la producción animal, en nuestro caso que somos veterinarios, sino también de pronto empezamos a ver que tenemos injerencia o trabajamos también de alguna forma en los rastros, que tiene que ver con el tema de la transformación. También tenemos que ver con la inocuidad de los alimentos, que es que los alimentos lleguen de buena forma y de forma sana hasta las mesas de los consumidores y muchas veces también tenemos que ver con temas de preparación y consumo. Entonces, lo importante de este concepto de sistemas alimentarios es que veamos no solamente las unidades de producción, sino que nos ampliemos en un escenario más macro y podamos observar que existen cadenas de comercialización en las cuales pues tenemos injerencia y tenemos diferentes formas de participar. Y algo que es importante de esta imagen también es entender que los sistemas alimentarios de alguna forma también producen ciertos efectos. Normalmente pueden ser efectos positivos como la producción de alimentos, carne, leche, huevo en el caso de los sistemas pecuarios, pero también pudieran llegar a tener algunos efectos negativos, ¿no? Como lo que vamos a platicar más adelante en algunas diapositivas más. Bueno, como parte de estos sistemas alimentarios, particularmente los veterinarios trabajamos en la parte pecuaria o agropecuaria porque normalmente involucra también la producción de ciertos forrajes y granos que son los que consumen nuestros animales.
En México, para que se den una idea, actualmente como por ahí del 2023-2024, se estimó que tenemos un consumo per cápita, es decir, por cada persona promedio en el país, de cerca de 69 kilogramos de carne. Y más o menos esta sería la estructura en kilogramos consumidos al año por cada persona que estamos en el país, de 15 kilogramos de carne de res, 20 kilogramos de carne de cerdo. La carne más consumida sería el pollo con 34.9, prácticamente 35 kilos de pollo, la cual sería la carne más consumida. Después tenemos el huevo, 23.3 kilogramos, y lo cual nos convierte en el país con mayor consumo de huevo por persona al año. Tenemos 132 kilos de leche consumidos, 1.2 kilogramos de miel y 700 gramos de borrego, ¿no? Que prácticamente es ese consumo que hacemos los fines de semana más ligado a la barbacoa, diría yo, dependiendo de dónde nos estén escuchando, pero por lo menos acá en el centro del país es un consumo que se realiza comúnmente los fines de semana. Bueno, ¿y por qué es importante conocer qué es lo que consumimos y dónde lo producimos? Pues porque todos somos parte del planeta. Y alguna vez me pregunté, pues, cómo estamos en este planeta, cómo se distribuye el planeta y qué es lo que estamos haciendo en el planeta. Y bueno, pues resulta que si ustedes ven la superficie total de la Tierra, observaríamos que el 71% pues son océanos, mares que integran la superficie del planeta y solamente el 29% es tierra sólida o suelo sólido. Ahora, si nos concentramos en la parte sólida de la Tierra, del planeta Tierra, veríamos que el 71% pues es tierra con cierta vocación habitable, digamos. Después tendríamos un 10% de superficie de agua congelada, que serían prácticamente los polos de la Tierra, polo norte y polo sur, y después tenemos prácticamente un 19% que serían desiertos, donde prácticamente no realizamos tantas actividades los humanos. Ahora nos vamos a concentrar en el 71% y si lo dividimos de acuerdo a el uso o la vocación que tienen estas tierras y cómo se integran en diferentes ecosistemas, veríamos que, por ejemplo, el 50% de toda la tierra disponible habitable lo utilizamos actualmente para producir alimentos, es decir, ya sea para cuestiones agrícolas, como sería frutas, verduras, granos y todo lo que viene de la tierra. Después teníamos un 37% que es importantísimo para el mantenimiento de muchos de los sistemas de vida, que son los bosques y selvas. Después tenemos un 11% de algo que se conoce como matorrales, que son otro tipo de ecosistema con mucho menor presencia vegetal. Después tenemos que solamente el 1% son ciudades y el 1% es agua dulce distribuida en ríos y lagos. Vamos a concentrarnos nuevamente únicamente ahora en la parte de la producción de alimentos, que es un poco lo que queremos hablar. Y veríamos que de ese 50% que se ocupa para la producción de alimentos de la tierra disponible, veríamos que ahora el 23% tiene un uso meramente agrícola y el 77% lo utiliza la ganadería. Ahora ya hablando un poco de la parte de alimentación, veríamos que con ese 77% que ocupa la ganadería, le hace producción de carne de cerdo, de res, de vaca, de borrego, de cabra, toda la producción pecuaria, logra producir el 17% de las calorías producidas globalmente.
mientras que con el 23% de la superficie utilizada, veríamos que la parte agrícola genera el 83% de las calorías. Claro, ahora pensarían ustedes que pues lo que sabemos es que normalmente la parte de la carne, la leche, los huevos, pues lo que tienen es un mayor aporte proteico, ¿no? Y bueno, en efecto, si lo vemos a nivel de aporte proteico, veríamos que mejoran muchísimo su participación, llegando hasta un 37%, además con proteínas de muy alta digestibilidad por nosotros, y lo cual las convierte en sumamente aprovechables, mientras que con el 23% la parte agrícola nos generaría un 63% del aporte proteico globalmente que se produce en este planeta. Y entonces sí, valdría la pena preguntarse, y actualmente muchos grupos científicos lo están haciendo, es si entonces estamos haciendo un uso apropiado de la tierra. Es decir, vale la pena destacar que este 77% que ocupa la ganadería equivale a 40 millones de kilómetros cuadrados, y con ello logramos producir el 37% de las proteínas y 17% de las calorías. Y entonces por ahí ustedes podrían decir, bueno, y entonces es correcto lo que estamos haciendo con la tierra, es adecuada la proporción y es adecuada la producción de alimentos. Y además, como un poco de estos cuestionamientos, valdría la pena destacar también que bueno, los sistemas alimentarios, además del uso de la tierra, pues tienen otros efectos ambientales que podrían resultar interesantes analizar uno por uno. Sin embargo, en esta presentación no tenemos el tiempo suficiente para realizarlo, pero bueno, los menciono a fin de complementar un poco la reflexión hacia qué estamos haciendo con los recursos que tenemos disponibles y qué situaciones realizamos al hacer nuestras actividades como humanos. Es decir, la producción de alimentos es una más de las actividades que realizamos, y como efectos más relevantes se mencionan que los sistemas alimentarios, incluyendo no solamente la parte de ganadería, sino también la agrícola, tiene cerca de una emisión del 30% de gases de efecto invernadero. Es decir, son responsables de la emisión de 30% de gases invernadero, el cual incluye principalmente dióxido de carbono y metano. Después tendremos el 80% de la deforestación, se le atribuye a estos sistemas alimentarios. Es decir, el incremento en la demanda de alimentos ha ocasionado que transformemos ese 37% de bosques y selvas, que son hábitats que tienen una buena cualidad para producir alimentos, y los hemos ido transformando poco a poco, hemos ido deforestando, lo cual ha ido causando que se pierdan principalmente selvas tropicales importantísimas como el Amazonas en el caso del planeta, o particularmente en México muchas selvas de la península de Yucatán, de Chiapas, de Veracruz. Y entonces lo que tenemos es una transformación, una fragmentación de esos hábitats, lo cual normalmente trae como consecuencia la siguiente característica, que es una pérdida de la biodiversidad, es decir, la disminución de las cantidades de especies disponibles en el planeta, o la acelerada desaparición de las mismas. Y además, digamos que para producir estos alimentos, este sector, el sector alimentario y los sistemas alimentarios particulares de cada uno de los lugares donde se producen alimentos, hace uso y consumo de cerca del 70% del agua disponible. Y entonces lo que entendemos es que, bueno, si bien podemos identificar que los sistemas alimentarios y en particular los sistemas pecuarios tienen altas contribuciones, como es los alimentos de alto valor nutritivo que nos satisfacen todos los días, como los taquitos al pastor que les comentaba al principio. Además funcionan como reservas de capital para las personas que trabajan en el campo. Muchas veces
estos sistemas pecuarios proveen de ingresos, proveen de cierta estabilidad económica y además en situaciones de alto riesgo las familias que tienen ganado las utilizan para solventar sus emergencias. Además genera empleos en lugares donde es sumamente complicado contar con espacios para que la gente se integre en actividades económicas y bueno, lo había comentado, genera ingresos sobre todo para estos hogares agrícolas que se dedican a la producción agropecuaria. Sin embargo, como pudimos ver por otro lado, pues este tipo de actividad, particularmente la ganadera, hace un uso intensivo de diferentes recursos. Vimos el caso de la tierra, ¿no? De cómo de toda la cantidad de superficie disponible va haciendo un uso intensivo de ella y con lo cual pudimos identificar que también tiene potenciales efectos ambientales negativos como la deforestación o como la pérdida de especies en el caso de la pérdida de la biodiversidad. Por otro lado, socialmente se ha visto que la intensificación de la producción, que es que para responder al aumento de la demanda global de alimentos, lo que han hecho estos sistemas productivos es intensificarse, es decir, tratar de producir más cantidad de alimentos en menos espacio, lo cual nos ha llevado pues a que muchas especies que requieren el uso de tecnología para poder lograr su intensificación se vaya realizando en empresas que tienen la capacidad de poder poner mayor tecnología. Y entonces eso ha hecho que la concentración de la producción se realice cada vez más en pocas manos. Es decir, hay empresas cada vez más grandes y menos cantidad de empresas en donde se producen los alimentos. Después tenemos mucha precarización también de las condiciones de trabajo del campo. Son jornadas demasiado pesadas y además normalmente mal pagadas y además con poco acceso a servicios sociales como la educación o la parte de médica, ¿no? De acceso a la salud. Y tenemos ciertas limitantes también de este sector que normalmente los precios que se les pagan son bastante bajos. Y entonces lo que ha venido ocurriendo es que existen diferentes grupos científicos, como de pronto lo que trabajamos aquí en la Facultad de Veterinaria, que nos hemos empezado a cuestionar, bueno, si ya identificamos que esta intensificación de la producción pues no trae tan buenos efectos para la producción de alimentos, ¿cómo podemos encontrar algunos espacios donde la producción se realice de diferente manera? Es decir, que tengan una menor huella o un menor impacto, por ejemplo, ambiental o social, incluso porque hablábamos de ciertos efectos también sociales como la precarización laboral o como el acceso a cuestiones de educación o cosas así. Entonces, eh, muchos grupos de investigación hemos empezado a cuestionar qué otros modelos o qué alternativas podríamos tener para poder avanzar hacia unos sistemas mucho más sostenibles en este caso, ¿no? Y entonces ahí lo que tenemos es cuestionarnos, por ejemplo, si existen o no existen modelos más sostenibles versus algunos más insostenibles. En esta imagen, por ejemplo, les presento ahí jitomates a granel y jitomates empaquetados y seleccionados cuidadosamente y les dejaría un poco la idea de ¿ustedes creen que exista algún modelo de producción y algún modelo que sea mucho más sostenible uno que otro? Y entonces, pensando un poquito en cómo transformar estos sistemas de producción de alimentos, pues la pregunta es realmente quién podrá ayudarnos, ¿no? Tenemos identificado ahí, y bueno, pues les presento aquí a un personaje que creé con inteligencia artificial para una charla previa que he tenido sobre estos temas, y este se llama Popo, que es el poder porcino que trabaja por la sostenibilidad de los sistemas pecuarios, ¿no? Y para hablar de esta charla, me gustaría comentarles sobre el concepto de sostenibilidad, es decir, cuando nosotros de pronto escuchamos este término, y los invitaría ahorita actualmente que todavía no les presento
la imagen que sigue a continuación es sobre qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de sostenibilidad, porque me parece que es una palabra que ya está como muy socializada actualmente, sin embargo como que no tenemos tanta claridad realmente de qué es a lo que se refiere. Y por ejemplo esta nube de palabras que realicé en un ejercicio con estudiantes de aquí de la facultad, preguntándoles qué es el primer concepto que se les viene a la mente o las primeras formas de tratar de ligar la sostenibilidad con alguna palabra, y construimos esta nube de palabras y miren, me llamó la atención porque hay algunas palabras sumamente interesantes sobre lo que las personas pensamos cuando escuchamos el concepto de sostenibilidad. La gran mayoría normalmente nos vamos hacia temas de naturaleza y el ambiente. Sin embargo, me gustaría, y después de esta charla creo que quedará un poquito más claro, que la sostenibilidad tiene que ver también con temas como la felicidad, como la responsabilidad, como cuestiones de tecnología, como el equilibrio, como compromisos. Y entonces ustedes podrán darse cuenta durante esta charla que la sostenibilidad no solamente son que trabajemos por cuestiones ambientales, sino que tenemos también que preocuparnos por otras esferas del desarrollo, como pueden ser la parte social o la parte económica que también tenemos presente siempre en nuestras actividades productivas. Y bueno, para tratar de comenzar a entrar un poquito más de profundidad, una de las primeras cosas que casi siempre me preguntan cuando saben que yo trabajo con temas de sostenibilidad es, oye, ¿y entonces es sostenibilidad o sustentabilidad? Porque se escucha coloquialmente las dos palabras. Entonces, pues me di a la tarea de buscar algunos documentos científicos como para tratar de contestar. Y lo primero que les diría es que la palabra viene de un latín que es sustenere, que quiere decir mantener algo firme o mantener algo elevado. Sin embargo, tratando de entrar más a profundidad para tratar de reconocer si es sostenibilidad o sustentabilidad, lo que me encontré es un artículo que dice que probablemente el término sustentable sea un pochismo del término inglés sustainable. Y pues sí, me parece para mí que sí. Además se complementa con este artículo que habla también sobre los aportes de la química verde en la construcción de la ciencia social. Sin embargo, en ese artículo me encontré esta tabla que buscaron el significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que la palabra sustentabilidad para este diccionario al menos, la palabra no existe. Entonces, para mí el debate es un debate que no está totalmente resuelto. Aquí hay ciertos aportes que nos podrían indicar un poquito esto de que sea probablemente una mala traducción o una mala expresión de un pochismo, o puede ser también que en el momento en que se escribieron estos artículos no existía. Lo que sí creo que es importante es que usemos sostenibilidad, usemos sustentabilidad, tratemos de trabajar al interior con el significado real del concepto. Y entonces para ello trataría de explicarles este concepto en tres formas. Cuando tratamos de ver, por ejemplo, el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad hacia un recurso, y en este caso sería este banco de atún, encontraríamos que el concepto se podría explicar que para hacer un uso sostenible o sustentable de este recurso tendríamos que garantizar que su base que le da el funcionamiento se pudiera mantener a lo largo del tiempo, con lo cual pondríamos ciertas reglas para poderlo utilizar, es decir, por ejemplo, en esta actividad extractiva que es la pesca, tendríamos que tener capacidad de poner vedas o poner ciertas cualidades de ciertos individuos que pudieran o no pudieran ser pescados. Como me refiero, por ejemplo, a los atunes en épocas reproductivas, lo mejor sería no cazarlos porque son los que garantizan la base funcional, digamos, de este recurso. Ahora, si entendemos que además este recurso que es el banco de atún en el escenario 2
lo vemos ya como parte de un ecosistema, es decir, un grupo de recursos que se integran para formar un sistema, tendríamos que pensar que no solamente tenemos que pensar en poner ciertas reglas de su uso ligadas a nuestros intereses como personas, sino también entender que este recurso se relaciona con algunos otros recursos de un sistema, como pueden ser, por ejemplo, los mamíferos marinos que ven ahí en la escena, y que también hacen cierto uso de este recurso. Y entonces, si solamente pensamos en nuestros intereses, pudiéramos dejarlos a merced de que se perdiera un equilibrio, dado que hay interacciones y dinámicas dentro de estos ecosistemas que podrían poner en riesgo, digamos, ese mismo recurso. Y finalmente en el escenario 3 hablamos ya más de un concepto de sostenibilidad más ligado a la interacción con los humanos mediante otros intereses como pueden ser también temas no solamente extractivos y para consumo, sino también recreativos o culturales o incluso educativos, con lo cual tenemos que en la interacción de los humanos con estos ecosistemas tendríamos ya la presencia de un socioecosistema. Actualmente, los que estamos estudiando algún tema en profundidad sobre las ciencias de la sostenibilidad, que es mi caso el doctorado en ciencias de la sostenibilidad, lo que tratamos de trabajar en realidad son pasar un poquito más allá de los problemas simples como los que normalmente se venían trabajando y tratamos de trabajar con ya problemas complejos o incluso perversos, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, que en realidad se definen por este tipo de situaciones, que son problemas sumamente difíciles, más desordenados, mal definidos, con múltiples interpretaciones y que además son problemas que son urgentes de resolver. Y el ejemplo clásico de este tipo de problemas es como el elefante en la habitación, ¿no? Es decir, es un problema complicado entender de alguna forma qué hace ahí, cómo llegó ahí y por qué está ahí y además dificulta muchísimo la operación de la oficina. Es totalmente desordenado porque un elefante en la oficina pues, te puede causar muchísimos problemas. Mal definido porque pues, no podemos entender por qué está ahí, cómo llegó ahí, qué es lo que hace ahí. Puede tener múltiples interpretaciones. Si lo vemos desde un punto arquitectónico, alguien podría decir, bueno, se ve muy mal el elefante dentro de la oficina, pero un ingeniero puede decir, oye, además se puede romper el piso y además los trabajadores pueden tener otras interpretaciones. Y lo que queda claro también de este problema es que es urgente de resolverlo. Poniendo un ejemplo un poquito ya más de carácter científico, como lo que trabajamos normalmente aquí en la facultad y lo que hacen los grupos de investigación, pues lo que podemos ver, por ejemplo, es el calentamiento global, que al igual que el elefante se presenta como un problema que es complicado de definir, es decir, ustedes pueden ver todas las cantidades de externalidades que genera el calentamiento global, como el aumento obviamente de los océanos, eventos climáticos desordenados, favorece, por ejemplo, cada vez más que vectores como los mosquitos vayan incrementando su presencia en otros lugares donde antes no los teníamos y obviamente esto trae como consecuencias muchísimas cosas, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es este tipo de problemas que son difíciles de abordar desde una sola mirada. Y desde una sola mirada es como nos han preparado normalmente en las instituciones. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en los oftalmólogos, pues son personas que se han ido especializando cada vez más, estudiaron medicina, después una especialidad, después una subespecialidad y es muy probable que hagan una subespecialidad solamente para trabajar en la córnea. Y esa formación disciplinar nos complica de pronto abordar estos problemas complejos que no tienen una sola solución, sino que tienen múltiples abordajes y que tienen. Y eso es lo que trabajamos en ciencias de la sostenibilidad, es decir, no trabajamos desde una sola perspectiva, como es en el caso de las disciplinas, sino lo que tratamos de construir son espacios interdisciplinarios y transdisciplinarios. Interdisciplinarios me refiero a tender puentes entre las diferentes disciplinas para que mediante diferentes metodologías, abordajes, conocimientos, conceptos,
podamos entender mejor las problemáticas y buscar mejores soluciones. Y la transdisciplina, además de lo anterior, constituiría integrar a las personas que están viviendo directamente las problemáticas. Es decir, por ejemplo, en mi caso que trabajamos con comunidades rurales, bueno, siempre hacer partícipes a los ganaderos o a los que cultivan la tierra, porque ellos tienen ciertos conocimientos que nosotros desde el escritorio muchas veces no podemos comprender y que serían parte importante de la solución. Les había comentado que parte de las esferas de la sostenibilidad que integran diferentes formas y la única forma de obtener el desarrollo sostenible es siempre considerando un desarrollo en equilibrio de estas tres esferas al menos, económica, social y ambiental. Y para ello entonces tratamos de construir una definición de lo que nosotros consideramos que sería un desarrollo de actividades productivas en sostenibilidad, y entonces lo que tenemos es que es un escenario ideal en el que los procesos productivos se mejoran asegurando el equilibrio del desarrollo económico, el bienestar social y la conservación ecológica. Bueno, y ustedes dirán, ¿y las vacas entonces que nos ibas a hablar de ganadería y, y sostenibilidad? Bueno, pues tiene que ver con que las vacas forman parte de estos sistemas socioecológicos o socioambientales que veíamos en el escenario 3 del concepto, donde interactúan no solamente los sistemas ecológicos, sino también la acción del hombre junto con sus intereses, en este caso la de producir particularmente alimentos de calidad. Y para ello lo que tenemos entonces para una ganadería sostenible, integrando ya los dos conceptos, tanto la ganadería como la sostenibilidad, sería que es aquel sistema productivo que se basa en interacciones equilibradas entre estas dimensiones, es decir, el sistema natural que aporta la biomasa, es decir, lo que se come el ganado, ya sea pasto, sean granos, además de otros recursos como el agua y la tierra. Este ganado, a través de su productividad y considerando el bienestar animal, participa a través de la provisión principalmente de carne y leche, y esto da bienestar social una vez que consumimos estos alimentos, pero además ayuda al desarrollo económico de comunidades, ¿no? Claro, todos estos sistemas tienen pues, ciertas retribuciones en diferentes formas del sistema. Y para ello lo que hemos estado trabajando entonces es la determinación de ciertos criterios de sostenibilidad para tratar de definir mejor esta ganadería sostenible, es decir, cómo podemos entender esta ganadería a partir de diferentes criterios como los ambientales, haciendo un uso óptimo, por ejemplo, de recursos como el suelo y sus nutrientes, el uso óptimo del agua y la energía, consideraciones sobre el cambio climático, pero también en las otras esferas como es la parte económica y social, que tiene que ver con la viabilidad económica de estas granjas o ranchos, el incremento de sus ingresos, la competitividad y rentabilidad, algunos caracteres de tipo social que son importantísimos, como el trabajo y el empleo, la participación comunitaria, el relevo generacional, que es un problema grave en el caso de nuestro campo mexicano, y cómo hacemos para que estos criterios integren esa definición de ganadería sostenible. Y para nosotros los veterinarios una parte importantísima que es además la relación con los animales y cómo procuramos el bienestar de los animales integrándolos en esta parte productiva. Es cierto que ya las empresas del sector se empiezan a preocupar y cada vez más vemos en sus páginas que la parte de sustentabilidad es una más de sus estrategias que integran sus valores, ¿no? Y lo cual me da gusto. Sin embargo, creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en cómo desarrollamos el concepto, no solamente dirigido hacia cuestiones muy de temas particularmente como de empaques ecológicos o cuestiones muy características que de pronto se han dado, sino cómo integramos más justo todas estas dimensiones, tanto la social, y retribuimos a estas comunidades rurales su participación. Y actualmente les platicaría ya por último y para terminar un par de proyectos que estamos desarrollando aquí en la facultad. El primero
tiene que ver con un etiquetado que se llama Amigable con la Biodiversidad y que el cual hemos estado trabajando con diferentes grupos de productores en la península de Yucatán, y la idea es el pilotaje del desarrollo de un etiquetado que ayude a diferenciar aquellos productos que están producidos de una mejor forma. De una mejor forma me refiero con prácticas más sustentables o sostenibles, como lo que les describía un poquito en ese diagrama mental, es decir, que considere también el desarrollo de las comunidades, también que garantice que las personas que realizan las actividades puedan tener mejores ingresos y por lo tanto tener mejores formas de realizar su desarrollo humano y su bienestar humano. Y el segundo proyecto tiene que ver con las contribuciones de los animales domésticos a los objetivos de desarrollo sostenible, y lo estamos tratando de caracterizar a partir de la participación, por ejemplo, de los équidos de trabajo, le hace burros, mulas y caballos, en el sistema de producción agave mezcal, y cómo estos animalitos pues, contribuyen de cierta forma con sus actividades en el día a día, como llevar a los niños a la escuela, cómo transportar el mezcal, cómo ayudar a la siembra, cómo ayudar a la cosecha, y entonces poder entender un poco cómo estas contribuciones tienen muchísima relevancia para este tipo de comunidades en donde participan, y cómo tratar de garantizar su conservación y su permanencia de estos animales, considerando también su parte del bienestar. Les agradezco mucho haber prestado atención a esta plática. Les dejo nuevamente mi correo y fue un gusto para mí poder conversar con ustedes. Mi nombre es Juan Nava y estoy a sus órdenes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Muchas gracias.